La película de Zootopia nos cuenta la historia de una ciudad en la cual diversas especies de animales viven juntos. Aunque la historia se centra en la policía Judy Hopps y el estafador Nick, durante todo el film no se ven seres humanos o simios en la película, por lo que podríamos decir que en este universo los humanos no existen ni nunca existieron. Sin embargo, algunos detalles nos dirían que esta idea puede ser errónea, ya que hay pruebas de que los humanos existen, o que sí existieron en este universo, pero asimismo las autoridades de este mundo ocultan dicha información. Bienvenidos al canal de Brillo G. En el mundo de Zootopia nos cuentan un poco sobre la historia de este mismo mundo y cómo antiguamente los animales se cazaban entre sí para alimentarse, lo normal, algo muy similar a lo que ocurre en el mundo 100% real no fake, aunque en el mundo de Zootopia nos cuentan que esto fue hace miles de años, hasta que los animales evolucionaron olvidando así sus costumbres primitivas. En la película nos muestran cómo presas y depredadores conviven juntos con algunos problemas de racismo. Pero ahora vamos al tema principal. En toda la película no se ve la presencia de humanos. Los humanos nunca son mencionados. Asimismo, solamente se logran ver mamíferos, dejando a los reptiles y a las aves fuera de este mundo. Pero aunque los primates son mamíferos, tampoco se hace mención de estos, ni aún en la región selvática. Asimismo, la presencia de animales como perros y gatos es nula en todo el film, por lo que se podría decir que no se hace mención de seres humanos debido a que estos jamás existieron. De ahí que no existan animales como perros en Zootopia, ya que el humano jamás llegó a domesticarlos. Esta es una idea factible, o lo es, hasta que nos damos cuenta de que sí existen rastros de que en algún momento hubo seres humanos. Estos datos estuvieron siempre a nuestra vista, aunque se tendría que tener cierto conocimiento para llegar a esta conclusión. Como todos sabemos, la evolución del ser humano, así como su avance en el mundo, se ha dado gracias a que como especie modificamos nuestro entorno para que se adapte a nuestras necesidades. Usamos la agricultura, nos volvimos sedentarios y comenzamos a domesticar algunos animales para que nos fueran útiles. Es aquí donde toda la película de Zootopia cambia, puesto que entre los animales domesticados se encuentran los perros, los gatos domésticos, las ovejas, los cerdos, por mencionar algunos. A medida de que el humano les fue domesticando, estos animales comenzaron a cambiar, dejando atrás algunos rasgos salvajes, tanto de comportamiento como de apariencia física, convirtiéndose así en razas separadas de sus ancestros salvajes y razas domesticadas. Por lo que si en el mundo de Zootopia nunca existieron los humanos, entonces ¿cómo es posible que existan cerdos y ovejas de raza doméstica? Más aún, ¿por qué chingados no existen perros? Para uso de esta teoría es necesario que se sepa un poco sobre cómo fue la domesticación de estos animales, ya que esto más que dar respuestas pondrá otras dudas sobre la mesa. Las ovejas son uno de los primeros animales que han sido domesticados por los humanos. La historia de la oveja doméstica se remonta entre 11.000 y 9.000 años antes de Cristo, con la domesticación del muflón salvaje de la antigua Mesopotamia, el cual es este bicho que están viendo en pantalla. Estas ovejas fueron criadas principalmente para obtener carne, leche y pieles. La cría de ovejas por su lana comenzó a desarrollarse hace 6.000 años antes de Cristo por allá en Irán, y por las culturas persas que se basaron en la lana de la oveja para el comercio. Posteriormente se realizó su exportación a África, Europa, y se regó por todo el mundo. Pero bueno, ahora que tenemos estos datos precisos sobre las ovejas y sobre su crianza para usar la lana, se debe saber que ocurre un caso similar en los cerdos, ya que estos también han sido domesticados. Este dato tienen que tenerlo en mente. Ahora, volviendo a la película, en Zootopia existen cerdos y ovejas, pero en lugar de ser de su raza salvaje, es su variedad doméstica. En este punto es posible que muchos estén pensando que quizás esta raza se dio de forma natural dentro de Zootopia. Y si esto fuera cierto, entonces ¿por qué no vemos variaciones o cambios en las demás razas de animales? Estos cambios en los animales llevan varios miles de años. Se sabe que el universo de Zootopia lleva el tiempo necesario existiendo como para que dichos cambios ya hubieran surgido, siendo el único de estos el hecho de que los animales ahora son antropomórficos. Sin embargo, ya era para que algo más hubiera cambiado. Estas razas nos estarían confirmando que sí existieron humanos alguna vez en Zootopia, pero aquí no termina todo. En el Museo de Historia Natural se ven representaciones de la Edad de Piedra donde las presas se defendían de los depredadores. Asimismo, vemos algo aún más revelador,
una estatua de un mamut, pero en la ciudad no se logran ver dichos animales, ni siquiera en Tundra Town. Esto nos dice que los mamuts existieron, pero los cambios que tuvo el planeta los llevó a adaptarse y evolucionar, perdiendo el pelo y convirtiéndose en los elefantes que vemos en el film. Ahora aquí viene lo interesante, puesto que si estos animales se adaptaron de la forma como la conocemos actualmente, siendo ya no mamuts sino elefantes, entonces, ¿por qué es que los demás animales no hicieron lo mismo en este mundo? Me refiero a que vemos a los demás animales tal y como los conoceríamos si los humanos hubieran existido. Ahora habrá que ir al siguiente dato revelador que nos dice qué sucedió con los humanos. En este mundo no se logran ver primates como los simios, a pesar de que estos animales sean mamíferos. Es posible que estos no lograron adaptarse a este mundo o que hayan sufrido el rechazo al ser de la misma rama evolutiva que los humanos. Asimismo, no se ven perros ni gatos. Muchos creen que la ausencia de estos es debido a que los perros, al ser animales apegados a los humanos, se rehusaron a unirse, en lo que pudo haber sido una rebelión, y podría no ser el caso. Como sabemos, los perros y los lobos tienen mucho en común, siendo animales que pueden cruzarse y tener crías entre sí. Lo más probable es que los perros que quedaron de los humanos se mezclaron con los lobos para así recobrar su sangre natural, y quedando atrás las especies de perros creadas por los seres humanos. Este proceso pudo haberse dado tan rápido, que es por tal motivo que los lobos no pueden resistirse al impulso de aullar. Me explico. Los lobos en su estado natural en este universo desarrollaron inteligencia. Sin embargo, los perros que se habían sido domesticados por los humanos tardaron un poco más, siendo salvajes antes de desarrollar dicha inteligencia. Es por tal motivo que cuando un perro que era menos evolucionado que un lobo se mezclaron, los lobos adquirieron estos rasgos más animales de los perros. Debido a esto no pueden resistirse al impulso de aullar, ya que este impulso sería más de perro que de lobo, y al pasar por la domesticación humana quedarían más rastros de estos en la conducta de los lobos, motivo por el cual no pueden resistirse ni aunque quieran, ya que técnicamente tendrían menos evolución que los demás animales, los cuales han dejado atrás sus impulsos naturales, a excepción de los lobos y algunas otras especies. Los lobos también conservan el impulso territorial, ya que al principio se nos muestra un lobo siendo llevado preso por mostrarle los dientes a otro animal. Ahora volviendo a los cerdos y ovejas. A estas alturas ya debió haber quedado claro que estas modificaciones son la prueba de la existencia de que alguna vez hubo humanos en el universo de Zootopia, así como que estos controlaron a los animales hasta hace poco tiempo, ya que las ovejas aún tienen el impulso de balar cuando hablan. Otro rastro de modificación humana y de poca evolución al hecho de ser subyugados por los humanos. El hecho de que hubieran existido humanos nos explicaría este y muchas más cosas, como la existencia de los productos lácteos. Naturalmente, todas las especies de mamíferos dejan de tomar leche cuando dejan de lactar, y no vuelven a probarla, perdiendo incluso la capacidad de digerir los lácteos. Sin embargo, en Zootopia existen heladerías como la de los elefantes. Esto, más que una adaptación de los animales o de una enseñanza que aprendieron de los humanos, podría ser otra prueba de la existencia. Y me refiero a la presencia de vacas. Las vacas de granja también son animales domesticados, las cuales pueden llegar a producir mucha, pero mucha leche, la cual si no es ordeñada puede traer consecuencias a la vaca. Los becerros solamente consumen una cierta cantidad de leche, por lo que la demás leche debería ser o desechada o usada para no desperdiciarse, lo que podría explicar los productos lácteos. Ahora un dato más sobre las ovejas. ¿Recuerdan que les dije que las ovejas fueron modificadas por los humanos? Esto para la obtención de lana. Los ancestros naturales de las ovejas en verdad no tenían mucho pelo que uno pudiera usar. Así que la especie modificada tiene una gran lana, la cual si no es trasquilada también puede traer daños al animal, ya que esta no para de crecer y no se cae naturalmente. Ahora, ¿recuerdan a la secretaria que resultó ser la villana? El pelo de esta oveja es de la raza de pelo domesticado, así como las demás ovejas que se ven en el film. Sobre los cerdos, naturalmente tendrían que ser jabalís. Sin embargo, vemos al clásico cerdito de piel rosa, el cual también es una modificación del humano, ya que perdieron esa piel gruesa y los colmillos al momento de adaptarse y mezclarse con otras razas de cerdos hasta llegar al cerdo común que conocemos todos hoy en día. Ahora que sabemos todo lo anterior, ¿qué fue lo que le sucedió a los humanos de Zootopia? Esta respuesta podría estar de la mano a por qué en Zootopia no se llegan a ver simios ni primates a pesar de ser también mamíferos.
aunque sobre este tema surgen aún más dudas, ya que ni en el Museo Natural de Historia se logran ver a esos animales. Pero ese es un tema que dejaré para un próximo video, ya que es algo extenso. Así que no olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Zootopia en tus redes sociales. Recuerda que compartir apoya mucho el canal y que mientras más visualizaciones tenga un video es más probable que me den ganas de hacer una segunda parte. Te invito a ver mis demás videos, ya que de seguro te encantarán. Muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para que siga subiendo contenido. Recuerda que si quieres hacerme llegar alguna teoría, déjala en los comentarios con el hashtag teoríabrilloji. O si quieres que sea anónima, envíamela a mis redes sociales, las cuales están en la descripción. Cada tanto tiempo, si se juntan muchas de un tema, hago un teorías de suscriptores donde le doy crédito a cada quien que me la mandó. Hasta un próximo video, Goldenes.